¿Sabías que hay decisiones que no solo te rompen a ti, sino que también arrastran a tus hijos, tu hogar y tu alma a una oscuridad de la que pocos regresan? El adulterio es una de ellas. No se trata solo de perder una relación, sino de abrir puertas espirituales que traen ruina, soledad, insomnio y una paz que desaparece sin explicación. Este no es un mensaje más en Internet, no es una charla religiosa para sentirte bien, es una advertencia urgente, nacida del corazón de Cristo, para quienes aún creen que la fidelidad no es un ideal imposible, sino un refugio necesario. Si hoy estás escuchando esto, es porque el cielo quiere decirte algo que quizás nadie más se ha atrevido a decirte con claridad, que lo que estás llamando amor puede estar siendo la causa de tu propia destrucción. El Papa Francisco lo ha dicho con claridad. La herida más profunda que deja el adulterio no es solo en el otro, sino en uno mismo, porque rompe la promesa, hiere la dignidad y daña el alma. En sus catequesis sobre la familia, ha insistido en que la fidelidad no es un peso, sino una fuerza. Y también ha advertido que el pecado de la infidelidad destruye la confianza, pero sobre todo nos aleja de Dios, que es el primer testigo del amor que prometimos. Pero, ¿cómo llega uno a cruzar esa línea? ¿Qué sucede en el alma de una persona para que, poco a poco, empiece a justificar lo que antes sabía que estaba mal? El pecado del adulterio no aparece de un día para otro. Se gesta lentamente, muchas veces en el silencio de una vida que ha dejado de orar, de cuidar el amor conyugal, de poner a Dios en el centro. No basta con señalar el daño. Para sanar, hay que entender cómo empieza la herida, por qué caen tantos, por qué incluso personas creyentes terminan atrapadas en relaciones ilícitas. Solo cuando identificamos las raíces espirituales y emocionales del adulterio, podremos arrancarlo de verdad. Lo que viene a continuación no es juicio, es una guía para mirar al alma con sinceridad. Causas comunes del adulterio. Detrás de cada acto de adulterio hay una historia, una debilidad, una búsqueda mal orientada. El pecado no nace de la nada, se va gestando en el corazón cuando no se cuida la vida espiritual ni se protege el amor conyugal. Comprender las causas comunes del adulterio no es justificarlo, sino identificar las raíces para prevenirlo y sanar. Una de las causas más frecuentes es el deseo desordenado de placer y novedad. Cuando el alma se aleja de Dios, busca llenar sus vacíos con emociones pasajeras, con sensaciones que estimulan pero no nutren. En el matrimonio, donde hay rutina, cansancio y desafíos reales, algunos sienten que el amor se ha apagado. Entonces, aparece la tentación disfrazada de algo emocionante. Una conversación fuera de lugar, una mirada que halaga, una fantasía que crece en silencio. Se confunde la atracción con amor, la pasión con libertad. Pero lo que parece una chispa de vida es en realidad el inicio de una llama destructora. El adulterio nunca es una solución, es una huida que termina en esclavitud. Otra causa común es el interés económico o la dependencia material. Hay personas que mantienen relaciones ilícitas porque encuentran en el otro un apoyo financiero, una seguridad que no tienen en su hogar. A veces se trata de una amante que ofrece estabilidad, otras veces de un hombre que promete lujos a cambio de compañía. Esta forma de adulterio mercantiliza el cuerpo y el alma. No solo se rompe la fidelidad, también se pierde la dignidad. El corazón se vende barato cuando olvida que fue creado para amar con pureza y verdad.
también está la mentalidad machista profundamente distorsionada que se ha arraigado en muchas culturas. Algunos hombres, incluso dentro de contextos religiosos, siguen creyendo que su masculinidad se mide por la cantidad de mujeres que conquistan. Cuantas más, mejor, dicen. Pero ese orgullo no es varonil, es inmadurez espiritual. El verdadero hombre no colecciona amantes, cuida el corazón de su esposa. La fuerza no está en dominar, sino en ser fiel. Y esto también aplica a mujeres que han caído en una mentalidad similar, alimentada por la necesidad de venganza, validación emocional o confusión afectiva. Estas causas, aunque distintas, tienen un mismo fondo: un corazón herido que busca fuera lo que solo puede encontrar en el amor ordenado por Dios. Por eso, antes de caer en el adulterio, hay que examinar el alma, cuidar el matrimonio como un jardín sagrado y alimentar la fe con oración, diálogo y humildad. Ninguna tentación es invencible cuando se camina con Dios. El adulterio no termina en la cama ni en un mensaje oculto. Lo que muchos creen que es solo un error es, en realidad, una puerta abierta al desastre. Hay consecuencias que no se ven al principio, pero que se manifiestan como sombras silenciosas que invaden la vida poco a poco. Algunos lo descubren cuando ya es tarde, cuando la ruina toca la puerta, cuando el alma ya no encuentra paz, cuando los hijos pagan por pecados que no cometieron. A continuación, conocerás las 5 desgracias más temidas que trae el adulterio, no contadas por rumores, sino por la palabra de Dios y por quienes las vivieron en carne propia. Y lo más peligroso del adulterio no es cómo empieza, sino todo lo que desencadena sin que lo veas. Puede parecer deseo, cariño o simple confusión, pero cuando no se detiene, se transforma en una puerta abierta a consecuencias profundas que afectan tu alma, tu cuerpo, tu paz y tu descendencia. Porque el adulterio no solo es pecado, es semilla de maldición. Y muchos lo descubren cuando ya es demasiado tarde. Por eso, si aún estás a tiempo, escucha con atención. Lo que viene no son amenazas, son verdades reveladas por Dios. Aquí conocerás 5 maldiciones que trae el adulterio y que ya han destruido la vida de miles. No cierres tu corazón. Una sola puede marcarte para siempre. 1. La ruina total. Proverbios 6:32. El que comete adulterio carece de juicio. El que así actúa se destruye a sí mismo. Estas palabras del libro de los Proverbios no son una exageración, son un espejo fiel de lo que ocurre cuando alguien cruza la línea del adulterio. La primera gran desgracia que trae este pecado es la ruina total, emocional, familiar, espiritual y muchas veces económica. Es como si el alma, al romper su pacto de fidelidad, quedara expuesta a una tormenta que lo devora todo a su paso. El Papa Francisco ha insistido en que la fidelidad no es una virtud pasada de moda, sino el fundamento de toda relación humana sana. En una de sus catequesis sobre la familia, contó cómo acompañó espiritualmente a un hombre que lo había perdido todo por una infidelidad: su esposa, la confianza de sus hijos, su fe. Años después, aquel hombre le confesó: «Creí que ganaba libertad, pero solo sembré ruina». Francisco comentó entonces: «El pecado promete libertad, pero deja esclavitud. La infidelidad promete alegría, pero entrega desolación. La ruina no llega de golpe, sino como una marea silenciosa que va inundando cada rincón de la vida. Al principio, todo parece ir bien. La relación ilícita se esconde detrás de una sonrisa, de excusas, de momentos robados. Pero poco a poco, la mentira comienza a desgastar. Aparecen las discusiones en casa, la desconfianza, la desconexión con los hijos. El corazón se vuelve inestable, dividido,
incapaz de amar con totalidad. Y cuando uno ama a medias, todo se desmorona. La paz interior desaparece. Las noches se llenan de insomnio y remordimiento. La persona empieza a vivir a escondidas, con miedo constante a ser descubierta. Se pierde el respeto propio y con él el respeto ajeno. Muchos terminan arruinando su reputación, su carrera, su nombre. Otros caen en deudas, vicios y decisiones desesperadas por sostener una doble vida que consume sin piedad. La bendición se convierte en carga, el placer en tormento. Quienes han vivido esta caída saben que no se trata solo de un error romántico. Se trata de una maldición que toca lo más sagrado: la familia, los hijos, la relación con Dios. El adulterio abre grietas que, si no se sanan con arrepentimiento sincero, pueden seguir destruyendo generaciones enteras. Lo que parecía pasión termina siendo una trampa mortal. Un ejemplo real ilustra esta verdad con fuerza. Un empresario de mediana edad, exitoso y aparentemente feliz, comenzó una relación extramarital con una compañera de trabajo. Todo lo justificaba con frases como "me siento vivo de nuevo" o "mi esposa ya no me entiende". Al principio se sintió invencible, pero al poco tiempo su matrimonio colapsó. Su esposa pidió el divorcio, sus hijos se alejaron, su concentración en los negocios se desplomó. Invirtió mal, fue traicionado por socios y en menos de un año perdió casi todo. Solo le quedó un pequeño local que terminó vendiendo a pérdida. Hundido en la culpa, en el alcohol y en la soledad, tocó fondo. Un día entró en una iglesia vacía llorando como un niño. Allí comenzó su camino de regreso. Confesó su pecado, se reconcilió con Dios, buscó ayuda espiritual. No recuperó todo lo perdido, pero sí algo más valioso: la paz. Su testimonio, hoy compartido anónimamente en grupos de oración, es una advertencia viva. Él mismo lo dice: el adulterio destruyó mi vida, pero el perdón de Dios me devolvió el alma. La ruina total no es un mito. Es el fruto amargo de un pecado que se disfraza de amor, pero que en realidad es traición al plan de Dios. Sin embargo, incluso en medio del colapso, hay esperanza. La ruina no es el final si uno se vuelve a Dios con el corazón roto, pero sincero. 2. El lazo invisible del pecado. Proverbios 5, 20, 21. Muchos creen que el pecado termina cuando se apaga la luz, cuando se borra un mensaje o se cruza la puerta de regreso a casa. Pero ante Dios, nada queda oculto. Y ante el alma, todo lo no confesado permanece como una sombra silenciosa. El adulterio no solo ofende a Dios, también abre puertas espirituales que atan el corazón, la mente y el cuerpo. Es un pecado que deja un lazo invisible, un vínculo impuro que sigue activo mucho después de que el acto haya terminado. ¿Nunca te has preguntado por qué tantas personas que cometen adulterio terminan sintiéndose vacías, insatisfechas, incluso tristes, sin explicación? Es porque el alma humana fue creada para la verdad, para la unidad, para el amor puro. Cuando uno entrega su cuerpo sin la bendición de Dios, algo dentro se rompe. Se forma una herida espiritual que no se ve, pero que lo contamina todo: los pensamientos, las emociones, incluso la salud física. Este lazo invisible es como una cuerda espiritual que une al alma con la persona con la que pecó. En la teología católica llamamos a esto vínculo de impureza. No es una superstición, es una realidad. El alma queda marcada por toda relación fuera del plan de Dios, y esa marca genera ansiedad, insomnio, inestabilidad emocional y, en casos más profundos, una oscuridad espiritual que se manifiesta en tristeza persistente, sensación de culpa
o hasta ataques de pánico. ¿Por qué? Porque el alma sabe que está viviendo dividida, y una casa dividida no puede sostenerse. Este vínculo impuro también impide rezar con sinceridad. Se siente como si Dios estuviera lejos, como si el corazón no pudiera abrirse del todo. Y esto no es castigo de Dios, sino efecto del desorden que uno mismo ha permitido. Lo que no se confiesa se arrastra, lo que no se corta se pudre. Y tal vez lo más misterioso, pero también lo más real, es cómo este pecado toca a los hijos. Muchos padres dicen, mis hijos no saben nada, pero se equivocan. El alma del niño percibe lo que el intelecto no comprende. Hay una transmisión espiritual que va más allá de las palabras. Cuando hay adulterio en el hogar, aunque esté escondido, los hijos absorben el clima de tensión, de mentira, de frialdad. A veces comienzan a enfermar sin razón, a tener miedo nocturno, a volverse agresivos o silenciosos. No saben lo que pasa, pero ya lo sufren. Esto no es una maldición mágica, sino una ley espiritual. El pecado personal, cuando no se confiesa ni se corta, se convierte en un canal de oscuridad para la familia. Por eso, la confesión no es solo un acto de humildad, es un acto de liberación. Solo la gracia puede cortar ese lazo y restaurar el alma. El adulterio no es solo un error sentimental, es una herida espiritual profunda que enreda el corazón en cadenas invisibles. Y esas cadenas, aunque nadie las vea, pesan sobre el alma, sobre el cuerpo, sobre el futuro. Pero si hay sinceridad, si hay arrepentimiento, Cristo tiene poder para romper todo lazo y devolver la libertad. No hay pecado más fuerte que la sangre del Redentor. Ejemplo realista. Marta era una mujer de 42 años, madre de 2 hijos. Vivía en Medellín y estaba casada desde hacía más de 15 años. A los ojos de todos, tenía una vida estable. Trabajaba como enfermera en un hospital local, iba a misa con regularidad y mantenía una relación cordial con su esposo, Óscar. Pero dentro de ella había un vacío que nadie conocía. Sentía que su matrimonio había perdido chispa, que la rutina la había secado y que necesitaba sentirse viva otra vez. Fue entonces cuando conoció a Julián, un médico recién llegado al hospital. Amable, atento, siempre tenía una palabra que la hacía sonreír. Al principio, solo conversaban en los pasillos, pero con el tiempo comenzaron a verse fuera del trabajo. Lo que empezó como una amistad especial se transformó en una relación secreta. Marta justificaba sus actos diciéndose, yo no soy mala persona, solo estoy buscando algo que me dé alegría. Durante meses vivió esa doble vida, sintiendo una mezcla de culpa y euforia. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Comenzó a tener insomnio constante. Soñaba con caídas, con puertas cerradas, con sus hijos alejándose de ella. En el hospital cometía errores pequeños que antes nunca cometía. Su hijo menor, Andrés, de apenas 8 años, empezó a sufrir de ansiedad, a llorar sin razón, a tener miedo de dormir solo. Un día, mientras Marta rezaba frente al Santísimo, cosa que hacía cada jueves sin falta, sintió que algo dentro de ella se quebraba. No fue una voz ni una visión, fue una certeza interna. Estás atada a una mentira que está destruyendo tu casa. Salió del templo con el corazón apretado y tomó una decisión. Terminó la relación con Julián. Fue doloroso, sí, pero necesario. Luego, con valor, se confesó y comenzó un proceso de restauración interior. Pidió perdón a su esposo, aunque no entró en detalles. Decidieron asistir juntos a consejería matrimonial. Lentamente, su paz regresó. Su hijo volvió a dormir con tranquilidad y ella
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía mirar al cielo sin esconderse. Años después, en un grupo de oración, compartió su historia sin decir nombres. Terminó con estas palabras: el adulterio me prometió vida, pero me dejó vacía. Solo cuando rompí ese lazo invisible con Cristo, volví a respirar de verdad. 3. Mentira permanente y doble vida. Uno de los frutos más amargos del adulterio es la mentira. No solo una mentira dicha con palabras, sino una existencia completa construida sobre el engaño. Cuando una persona decide ser infiel, no solo traiciona a su cónyuge, también comienza a mentirse a sí misma. Empieza a llevar una vida dividida, una fachada ante los demás y un abismo interior ante Dios. Al principio, la mentira parece una herramienta útil. Ayuda a proteger a la familia, a evitar el escándalo, a mantener la paz exterior. Pero pronto, esa mentira se convierte en un veneno que se filtra en cada rincón de la vida. Cada palabra es calculada, cada gesto se vuelve falso, cada salida necesita una excusa. Y lo peor, el corazón se enfría. La persona pierde espontaneidad, alegría, verdad. Incluso cuando ríe, hay una sombra detrás. Cuando abraza a sus hijos, hay una culpa escondida. Cuando reza, siente que Dios está lejos. Este estado de doble vida desgasta el alma. Nadie puede vivir mucho tiempo con dos rostros sin perder el suyo propio. El adulterio convierte al hombre o a la mujer en alguien irascible, impredecible, emocionalmente inestable. Ya no se sabe amar con claridad, porque todo está contaminado por la sospecha, la tensión y el miedo. Se comienza a discutir por cosas pequeñas, a desconectarse del cónyuge sin saber por qué. Se huye del diálogo profundo, se evita la intimidad auténtica. El hogar se enfría, los hijos lo notan y la relación con Dios se apaga poco a poco. Muchos se preguntan por qué, si ya tienen lo que querían. En su aventura amorosa, siguen sintiéndose incompletos, incluso infelices. Es porque el alma no puede vivir dividida. No fuimos creados para fingir, sino para amar con verdad. Y cuando el corazón ya no es uno solo, comienza a morir por dentro. Jesús fue claro: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Tampoco se puede servir a la verdad y a la mentira al mismo tiempo. Tarde o temprano, una de las dos tomará el control. La doble vida es uno de los mayores obstáculos para la gracia. Porque mientras una parte de ti quiera amar a Dios, la otra se aferra al pecado. Y eso crea confusión, frustración espiritual, estancamiento. El alma ya no avanza. No hay gozo en la oración, ni frutos en el matrimonio, ni claridad en las decisiones. Se entra en un laberinto interior donde todo parece sin salida. Pero Dios, que es paciente, no se cansa de llamar. Incluso en medio de la mentira, su luz busca un hueco para entrar. Él no espera perfección, sino sinceridad. Romper con la doble vida requiere valentía, pero también humildad. Y quien da ese paso, aunque tiemble, experimenta una libertad que no se puede comparar con nada. La verdad duele, sí, pero también sana. Lorenzo era abogado en Sevilla, padre de familia, miembro activo del consejo parroquial de su barrio. Siempre vestía camisas blancas perfectamente planchadas, hablaba con calma y era respetado por todos. Casado desde los 28 años con Clara, tenían 2 hijas adolescentes. Nadie habría imaginado que detrás de esa imagen intachable, Lorenzo llevaba 5 años viviendo una doble vida. Todo comenzó con un viaje de trabajo a Valencia. En una cena de negocios, conoció a una mujer llamada Raquel, inteligente, carismática, divorciada. Al principio fue solo una conversación,
luego mensajes, después visitas ocasionales cuando él viajaba. Pronto, Lorenzo tenía dos vidas, una en casa, de padre y esposo modelo, otra en Valencia, donde fingía ser libre, como si su alma no tuviera dueño. Durante años lo controló todo: horarios, excusas, cumpleaños, apariencias. En casa seguía rezando el rosario con sus hijas. En misa comulgaba con devoción fingida. Pero algo comenzó a romperse. Empezó a tener lapsos de memoria, a contestar con agresividad a su esposa, a temer llamadas inesperadas. Una noche, mientras conducía de regreso de un viaje laboral, tuvo un ataque de pánico. Tuvo que detener el coche en medio de la carretera. Sintió que no podía respirar. Fue la primera vez que lloró en años. A los pocos días, una de sus hijas le preguntó en voz baja: «Papá, ¿estás triste por dentro?». Esa frase lo derrumbó. Se encerró en su estudio, miró su reflejo en el espejo y no se reconoció. El hombre de la camisa blanca estaba roto por dentro. Fue entonces cuando buscó al sacerdote de su parroquia. Entró al confesionario y no pudo hablar durante los primeros 5 minutos. Solo lloraba. Finalmente confesó todo, con un dolor que venía de lo más profundo. El sacerdote lo escuchó con compasión, pero sin suavizar la verdad. «Lorenzo, llevas años comulgando con las manos limpias y el alma sucia. Dios puede perdonarlo todo, pero no si sigues fingiendo». Esa noche, Lorenzo decidió romper con todo. Terminó la relación, habló con su esposa con lágrimas y sin mentiras. Aceptó las consecuencias. Clara lloró, se fue unos días, pero luego regresó. No por obligación, sino por amor. Hoy, después de terapia matrimonial, dirección espiritual y años de reconstrucción, siguen juntos. Él dejó el consejo parroquial, pero volvió a ser padre, esposo y creyente, con el alma limpia. Y, aunque sigue vistiendo camisas blancas, ya no lo hace por apariencia, sino como símbolo de la gracia que un día volvió a cubrirlo. 4. El castigo será el mismo pecado. Proverbios 22:14. Uno de los mayores misterios del pecado es que, con el tiempo, se convierte en su propia condena. No hace falta que Dios envíe un rayo desde el cielo para castigar al adúltero. No hace falta una maldición exterior. Basta con que el alma continúe por el camino que eligió y, por sí solo, el pecado desplegará todo su veneno. Esa es la ley espiritual que pocos conocen. Cada pecado grave, cuando no es confesado ni sanado, se convierte en una cárcel construida desde dentro. El adulterio comienza con una chispa de atracción, con una emoción inesperada, con una excusa que parece razonable. Pero lo que empieza como vida termina exigiendo más de lo que el alma puede soportar. Al principio, el pecador siente que recupera el control, que rompe con la rutina, que merece ser feliz. Pero ese tipo de felicidad no viene de Dios, y todo lo que no viene de Dios termina siendo una trampa. La relación ilícita comienza a absorber tiempo, energía, dinero, salud y, lo más importante, empieza a consumir la paz. Pocos saben que el adulterio afecta también el cuerpo. Hay personas que, tras años de infidelidad escondida, desarrollan enfermedades psicosomáticas, crisis nerviosas, trastornos hormonales. No es coincidencia. El cuerpo humano fue diseñado para vivir en unidad con el alma. Cuando el alma vive en pecado mortal, el cuerpo reacciona, se fatiga más rápido, no descansa bien, la tensión muscular se vuelve permanente, el sistema inmunológico se debilita. San Agustín ya lo decía, la desobediencia interior genera desorden en el cuerpo exterior. Otro castigo profundo que muchos ignoran es la pérdida de sensibilidad espiritual.
El alma del adúltero deja de sentir la presencia de Dios, no por ausencia divina, sino por la niebla del pecado que ha envuelto su interior. Ya no disfruta la oración, ya no encuentra consuelo en la Eucaristía. Incluso la confesión se vuelve lejana, como si no fuera para él. Esto no es casual. El pecado reiterado y oculto va endureciendo el corazón. La conciencia se anestesia, ya no se escandaliza. Y eso, más que el castigo físico o emocional, es la señal más clara del castigo espiritual. Dejar de distinguir la luz, dejar de desear el cielo. La relación ilícita, que antes parecía refugio, se convierte en tormento. Surgen los celos, las exigencias, la manipulación, el chantaje emocional. Lo que era una aventura se vuelve una guerra. Muchos terminan siendo humillados por la misma persona con la que traicionaron. Y ahí se cumple la palabra bíblica. La trampa en la que cayeron se convierte en su propia condena. Pero hay un aspecto aún más delicado que pocas personas se atreven a considerar: el sacrilegio silencioso. Hay muchos adúlteros que siguen recibiendo la comunión sin confesarse, a veces por costumbre, a veces por vergüenza, a veces por negación. Pero el catecismo es claro: recibir la Eucaristía en estado de pecado mortal es un sacrilegio. Es una herida profunda al cuerpo de Cristo y como tal genera un castigo en el alma que va más allá de la tristeza humana, una separación espiritual real con Dios. La gracia se apaga, las bendiciones se detienen, el alma queda expuesta y sin embargo, en medio de todo esto, Dios sigue esperando. No retira su misericordia, pero no puede forzarla. Si el alma no pide perdón, si no confiesa su pecado con sinceridad, si no rompe con esa relación ilícita de forma radical, el castigo continuará. No porque Dios lo desee, sino porque el alma sigue abrazando el fuego como si fuera abrigo. El pecado tiene lógica, y esa lógica siempre termina en oscuridad. Pero la misericordia también tiene su lógica. Comienza con una lágrima sincera y termina en una vida nueva. Mientras sigas respirando, el castigo del pecado puede convertirse en testimonio de redención. Pero si sigues negando, justificando o retrasando, entonces sí, el mismo pecado será tu juez, tu verdugo y tu sepultura espiritual. Marcos tenía 39 años. Era catequista en una parroquia de Buenos Aires y padre de 3 hijos. Su esposa, Sofía, era profesora de religión. Desde fuera, parecían una familia modelo: misa dominical, reuniones comunitarias, formación católica para sus hijos. Pero dentro de Marcos había una batalla que nadie veía. Todo comenzó con una antigua compañera de universidad, Camila, que volvió a escribirle por redes sociales. Él respondió con amabilidad, luego con curiosidad, después con emoción. En menos de 3 meses ya se estaban viendo a escondidas. Marcos justificaba su comportamiento diciéndose que también él tenía derecho a sentirse querido, que Dios conoce su corazón. Durante un tiempo, todo parecía manejable, pero lo que parecía vida paralela pronto se convirtió en un infierno progresivo. Marcos empezó a vivir con miedo constante, a que Sofía descubriera algo, a que sus hijos notaran su cambio, a que su comunidad lo enfrentara. Pero lo peor no era el miedo externo, era la desconexión interna. Dejó de sentir alegría al servir, empezó a comulgar sin paz, sin presencia. Un día, después de la misa, tuvo náuseas repentinas y mareo. No entendía por qué, fue al médico. Todo estaba bien físicamente, pero él sabía lo que pasaba. Estaba comulgando en pecado mortal
y su alma lo sabía aunque su boca callara. Camila, por su parte, comenzó a exigir más. Llamadas nocturnas, amenazas emocionales, chantaje disfrazado de cariño. Marcos intentó terminar la relación, pero se sentía débil, atrapado. Ya no disfrutaba nada, ni el pecado, ni la casa, ni la fe. El castigo ya no venía de fuera, sino de dentro. Insomnio, sequedad espiritual, desánimo crónico. Un día, al leer el Salmo 32, mientras callé, se consumían mis huesos. Rompió en llanto. Era su vida, palabra por palabra. Finalmente, con el corazón quebrado, se acercó al sacerdote con quien trabajaba en catequesis. Se confesó con detalle, sin omitir nada. Lloró como nunca había llorado desde niño. El sacerdote no lo juzgó, pero fue claro: Marcos, la misericordia está disponible, pero tienes que renunciar de verdad, cerrar esa puerta, romper ese lazo. Y así lo hizo. Terminó con Camila, definitivamente. Se alejó del ministerio público durante un año para sanar, comenzó dirección espiritual y reconstruyó su relación con su esposa, confesando todo con verdad y humildad. Hoy, Marcos afirma que el verdadero castigo no fue perder su imagen pública, sino haber perdido por un tiempo la paz de saberse en gracia de Dios, y que ese castigo lo salvó, porque fue justamente ese vacío el que lo hizo regresar. 5. Darse cuenta demasiado tarde. Oseas 2, 7, 10. Hay pecados que ciegan, pero el adulterio no solo ciega, también engaña. Hace que el alma confunda lo falso con lo verdadero, lo superficial con lo profundo, lo pasajero con lo eterno. Durante un tiempo, el infiel vive convencido de que está reencontrando la felicidad. Cree que ha descubierto un nuevo amor, una nueva etapa, una segunda juventud. Pero lo que realmente ha hecho es cambiar la perla preciosa del Evangelio por un espejismo que tarde o temprano se disuelve entre las manos. El profeta Oseas lo dijo con una claridad estremecedora: iré tras mis amantes, los que me daban mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, pero no sabía que era yo quien le daba todo. Oseas 2, 7, 10. Así vive el alma infiel. Corre detrás de lo que brilla, sin notar que lo sagrado que tenía se está apagando. Solo cuando todo se derrumba, abre los ojos. Solo cuando la ilusión se rompe, comprende lo que ha perdido. En muchos casos, el infiel se da cuenta tarde, no porque Dios no le haya hablado antes, sino porque no quiso escuchar. Su cónyuge le advirtió con lágrimas. Sus hijos lo miraban con distancia. Su conciencia gritaba en la noche. Pero el corazón, cuando se aferra al pecado, se vuelve sordo a la verdad. Y entonces, un día, se despierta, pero ya no en los brazos de la pasión, sino en el vacío. La amante ya no es dulce, sino exigente. El cuerpo envejece, el deseo se transforma en costumbre, la emoción se vuelve rutina, y la conciencia comienza a clamar. Mira hacia atrás y ve el rostro de su esposa, el brillo de los ojos de sus hijos, las comidas familiares, los domingos de misa, las risas sinceras. Y llora. Llora por todo lo que destruyó, por todo lo que entregó a cambio de una sombra. La tragedia del que se da cuenta tarde no es solo el dolor, sino el tiempo perdido. Hay cosas que pueden repararse, pero hay otras que ya no vuelven. La infancia de los hijos, la confianza primera, la inocencia del amor, la dulzura de una fe sin doblez. Dios puede perdonar, sí, y lo hace siempre que hay arrepentimiento. Pero incluso en el perdón quedan cicatrices. Y cada cicatriz recuerda que hubo algo santo que fue roto. El alma que se da cuenta tarde muchas veces siente desesperación. Pero ahí es donde Dios, como Padre fiel, se inclina con misericordia. Él no borra el pasado, pero lo redime. Él no elimina el dolor,
pero lo transforma en lección. Él no revive lo perdido, pero da un nuevo inicio. Si el alma se rinde con humildad, Dios escribe una historia nueva, incluso con las cenizas del pecado. Pero ¿cuántos, al ver todo perdido, dicen, ¿por qué no lo vi antes? Esa es la frase que resuena como un eco en muchos corazones marcados por el adulterio. Porque sí, hay redención, pero también hay consecuencias. Y es mejor llorar hoy que lamentarse mañana. Es mejor cortar el pecado ahora que descubrir, demasiado tarde, que lo que se perdió era lo más valioso. Hoy el Espíritu Santo te llama. No mañana, no en algún momento conveniente, no cuando ya no tengas miedo. Hoy, este es el día en que Dios quiere irrumpir en tu vida con la verdad, con la luz, con la oportunidad de empezar de nuevo. Si has llegado hasta este punto del mensaje, no es por casualidad. Has sido elegido para escuchar, para comprender, para tomar una decisión eterna. El pecado del adulterio no es uno más. Es un veneno que está arruinando almas, destruyendo familias, deformando el rostro del amor que Dios soñó para ti. Pero también es un pecado que puede ser vencido, no por tus fuerzas, no por buenas intenciones, no por remordimientos pasajeros, sino por el poder de la gracia. Dios no se escandaliza de tu caída. Él sabe cómo llegaste allí, conoce tus heridas, tus vacíos, tus debilidades. No te desprecia. Al contrario, te busca. Como un padre que sale al encuentro del hijo que se ha alejado, hoy Dios camina hacia ti, no para señalarte, sino para abrazarte, si tan solo te dejas encontrar. Sin embargo, para que la gracia actúe, debe haber verdad, y esa verdad no se negocia. El primer paso no es orar, ni llorar, ni pedir ayuda. El primer paso es romper con el pecado, de forma radical y definitiva. No hay confesión válida mientras uno siga viviendo en la mentira. No hay paz verdadera mientras se mantenga abierta una relación ilícita. No hay restauración posible si se siguen alimentando mensajes ocultos, citas secretas, pensamientos lujuriosos, recuerdos idealizados. El alma no se sana mientras se aferra a lo que la está matando. Y eso es lo que hoy debes enfrentar con valentía. Reconocer que el pecado no te da vida, sino que te la roba. Es hora de ponerle nombre a lo que vives. No lo llames amor cuando es esclavitud. No lo llames búsqueda de felicidad cuando es traición. No lo llames complicación emocional cuando es pecado mortal. No lo adornes con frases dulces, ni lo escondas detrás de excusas piadosas. Míralo a los ojos, reconócelo y renuncia a él, con todo tu ser, sin dejar puertas abiertas, sin mantener, por si acaso, contactos, recuerdos o justificaciones. Lo que no se corta, vuelve. Lo que no se entrega, se convierte en ídolo. Dios te ofrece hoy una oportunidad inmensa. Puedes volver a ser libre. Puedes mirar a tu cónyuge con la frente en alto o caminar solo con paz si tu pareja te ha herido. Puedes volver a orar sin esconderte. Puedes volver a comulgar con el alma limpia. Puedes reconstruir la relación con tus hijos. Puedes sanar tu cuerpo, tu memoria, tu dignidad. Pero eso no ocurrirá mientras sigas viviendo entre dos aguas. Cristo no te quiere tibio, te quiere suyo, completamente. Y eso comienza ahora. Tal vez hay lágrimas en tus ojos, tal vez hay miedo, tal vez no sabes cómo empezar, pero no necesitas saberlo todo. Solo necesitas decir, Señor, estoy aquí, me rindo. Rompe lo que me ata, sana lo que me duele. Perdona lo que he hecho, devuélveme la vida que perdí. Y Dios lo hará, con poder, con misericordia, con ternura. Él no es un juez severo que guarda rencor, es el Padre del Hijo pródigo, que corre al encuentro del que vuelve. Es el buen pastor que deja las 99 ovejas
para rescatar a la que cayó. Es el esposo fiel que espera a su esposa infiel para purificarla, vestirla de nuevo y restaurarla en el amor. Y si tú has sido la persona traicionada, si has vivido en carne propia el dolor del adulterio, este llamado también es para ti. No para que cargues con culpas ajenas, sino para que permitas a Dios entrar en tu herida. Él puede devolverte la confianza que perdiste, la esperanza que se quebró, la certeza de que tu valor no depende de lo que te hicieron, sino de lo que Él ha soñado para ti desde la eternidad. No dejes que el pecado del otro destruya tu fe. Tú no fuiste infiel, tú permaneciste. Y esa fidelidad silenciosa tiene un valor incalculable ante los ojos de Dios. Por eso, hoy es tiempo de volver, de ponerte de pie, de limpiar el corazón, de confesar con humildad, de cortar lo que te aleja del cielo, de comenzar una vida nueva. No importa si estás en ruinas, no importa si has tocado fondo. Dios es experto en reconstruir lo imposible, pero Él espera tu sí, y ese sí no puede esperar más. Dilo hoy, decide hoy. Y si necesitas una ayuda concreta, busca el sacramento de la reconciliación. No postergues, no pienses que aún no es el momento. El momento es ahora. En silencio, desde tu corazón, puedes hacer esa entrega. Dios te ve, Dios te oye y Dios te espera. Dios puede sanar tu matrimonio, puede restaurar tu alma, puede rehacer tu historia, incluso si ya no crees que tenga arreglo. Pero no lo hará sin tu fidelidad, porque el amor verdadero no se impone, se elige. El Señor está dispuesto a limpiarlo todo, a perdonarlo todo, a transformar todo. Si tú estás dispuesto a renunciar a tu pecado y volver al camino de la verdad, tal vez el mundo te ha dicho que no pasa nada, que el adulterio es normal, que la vida es corta y que uno debe buscar su propia felicidad. Pero Dios no te creó para una felicidad fugaz. Te creó para una alegría eterna. Te creó para amar y ser amado, en verdad. Y ese amor no se construye sobre traición ni mentira. Se construye sobre la roca firme de la fidelidad. Hoy, desde el cielo, Jesús te mira con ternura, pero también con urgencia. No te impone nada, pero tampoco calla. Él te dice, vuelve, empieza de nuevo, decide ser fiel, no por obligación, sino por amor. Porque solo el amor verdadero, el que viene de Dios, puede llenar tu alma. Lo demás solo serán sombras. Si llegaste hasta aquí, no cierres este mensaje sin responderle a Dios desde lo más profundo. Aunque solo sea con un susurro, con una lágrima, con un pensamiento que diga, Señor, no quiero vivir así, quiero volver a ti. Hoy puede ser el día en que todo cambie. Hoy puedes comenzar la vida que siempre debiste vivir. No te quedes donde estás. Da el paso, porque quien se arriesga a ser fiel nunca pierde. Gana el cielo. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Dale me gusta para que más personas puedan escucharlo. Deja un comentario si el Espíritu te habló o si simplemente deseas ser parte de esta comunidad de fe. Suscríbete a este canal, porque aquí no venimos a entretener, sino a despertar almas. Cada palabra que compartimos es una semilla. Y tú puedes ayudarnos a sembrarla. No por nosotros, sino por aquellos que hoy están cayendo y no lo saben. Por los que están sufriendo en silencio. Por los que necesitan escuchar que Dios aún puede restaurarlo todo. Gracias por llegar hasta aquí. Que el Señor te bendiga y te sostenga. Y que su gracia te dé la fuerza para elegir la fidelidad, hoy y siempre.